A continuación tenemos el último crimen tipificado en el Estatuto de Roma de 1998. Este se encuentra en el artículo 8.1 y 8.2. Esta tipificación va a señalar que la persona que lo comete debe tener una calidad especial y señala así: estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado. Dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad o escala constituye una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿qué cosa es un acto de agresión? Y para ello tenemos que revisar la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que señala que acto de agresión se va a entender como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado en cualquier forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Las siguientes acciones podrían ser la invasión o el ataque de las Fuerzas Armadas, el bombardeo o empleo de cualquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, el ataque a las Fuerzas Armadas de un Estado. Igualmente se ha considerado el envío por un Estado en su nombre de armas, grupos irregulares o mercenarios. Veamos la competencia temporal de la Corte Penal Internacional. Su competencia se va a activar a partir de la entrada en vigor del Estatuto, es decir, a partir del 1 de julio del año 2002, o desde la fecha en la cual el Estado ratificó el Estatuto. Es factible que hayan estados que hayan ratificado el Estatuto después de su entrada en vigor. Eso quiere decir que si un Estado ratificó el Estatuto el 14 de marzo del año 2010, entonces para ese Estado la Corte tendrá jurisdicción a partir de esa fecha. Sin embargo, la Corte Penal Internacional en sus disposiciones contempla una excepción. En la eventualidad que un Estado haya ratificado el Estatuto después de la entrada en vigor, es factible que dicho Estado realice una declaración ad hoc a fin de que la Corte conozca una situación que ha ocurrido antes de la entrada en vigor del Estatuto para ese Estado, pero siempre que sea después del 1 de julio del 2002. La Corte Penal Internacional también va a establecer su competencia en función a criterios de territorialidad y personalidad. La singularidad aquí es que no tiene que coincidir ambos. Se puede ejercer la jurisdicción o por territorio o por la nacionalidad de las personas. Veamos, la Corte ejerce su jurisdicción sobre el territorio de los Estados partes o sobre los nacionales de los Estados partes. Esto quiere decir que un ciudadano norteamericano cuya nación no ha firmado ni ratificado el Estatuto de Roma sí podría ser juzgado ante la Corte Penal Internacional siempre que el delito lo haya cometido en el territorio de un Estado que sí es parte del Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional cuenta con diferentes órganos. En primer lugar, tiene un presidente de la Corte con 2 vicepresidentes, una secretaría que va a ayudar a las gestiones judiciales y administrativas, una sala de cuestiones preliminares, una sala de primera instancia y finalmente una sala de apelaciones que va a conocer los procesos en segunda instancia. También vamos a tener, de otra parte, el encargado de hacer las acusaciones, que va a ser el fiscal. Y luego una oficina de la defensa que va a encargarse de la defensa de los acusados. El procedimiento ante la Corte se divide en un examen preliminar que va a hacer el fiscal sobre determinada situación. A partir de una situación se pueden obtener diferentes casos en función a las personas que han participado o que hubieran participado presuntamente en la Comisión de Crímenes Internacionales. Las situaciones pueden ser remitidas por parte del Consejo de Seguridad, por iniciativa del mismo fiscal o por parte de grupos de individuos. El fiscal va a evaluar la gravedad de la situación y en función de eso va a pedir la autorización a la sala de cuestiones preliminares a fin de iniciar la investigación. Si la sala de cuestiones preliminares autoriza, el fiscal inicia los trabajos de investigación y más tarde inicia la acusación y posteriormente el enjuiciamiento. Después del enjuiciamiento se va a generar el juicio oral, el cual va a emitir una sentencia.
Si el acusado así lo desea, o inclusive si la fiscalía así lo desea, pueden apelar esa sentencia, lo cual va a continuar con el proceso de apelación. Es factible, y lo considera el estatuto en el artículo 16, que el Consejo de Seguridad solicite la suspensión de la investigación o enjuiciamiento hasta por 12 meses prorrogables. Igualmente, durante el enjuiciamiento no es indispensable la presencia del investigado, pero sí lo es durante el juicio oral. La cooperación estatal es muy importante para que el fiscal internacional pueda realizar las investigaciones, inclusive cuando la Corte solicita la entrega de la persona acusada. De ahí la importancia de que los estados hayan implementado el Estatuto de Roma en su legislación nacional. El Perú ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y eso implica cumplir con una serie de obligaciones internacionales. La primera de ellas consiste en adoptar leyes a favor del cumplimiento del tratado, es decir, que hagan factible hacer cumplir el Estatuto de Roma. La segunda es derogar aquellas disposiciones internas que contravengan el tratado y la tercera es la de abstenerse de dictar normas que afecten el cumplimiento del tratado. El Perú ha implementado en el libro séptimo del Código Procesal Penal todos los asuntos referentes a la cooperación judicial internacional, en las cuales incluye la colaboración con la Corte Penal Internacional. Igualmente, el Perú ha cumplido con tipificar el delito de genocidio en el artículo 319 del Código Penal Internacional. Sin embargo, aún siguen pendientes la implementación completa del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.